Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria villarrealina y a la comunidad académica en general. Estamos en esta segunda jornada, en esta segunda fecha de nuestro evento, que son las conferencias formativas denominadas Conociendo y Articulando para Prevenir, Atender y Remediar. Este evento académico es organizado por la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con el auspicio de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias, RIDU. Para esta ocasión tenemos la conferencia magistral del doctor Luis Lamas Puccio, quien es titulado de la Universidad Nacional Federico Villarreal como abogado. Además, él tiene la maestría en capacitación judicial otorgada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el magíster igualmente en Derecho Penal por la Universidad Mayor de San Marcos. Es uno de los más destacados profesionales en el área del derecho penal y tiene ciertamente el ejercicio de la cátedra en universidades como la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú en las materias de derecho penal económico. Adicionalmente, el doctor Lamas Puccio es o ha sido profesor en las universidades San Martín de Porras, Mayor de San Marcos, en las escuelas de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, en la Universidad de Lima, entre otras. El doctor Lamas Puccio ha sido consultor de Naciones Unidas en distintas materias y vicedecano del Colegio de Abogados, ¿no? Así como miembro del Tribunal de Apelaciones Nacional, ¿no? Editorialista con más de 500 artículos y asesor del ministro de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre otras actividades, ha sido miembro de la comisión que redactó el Código Penal. Sería muy largo de seguir enumerando los méritos académicos del doctor Luis Lamas Puccio y ciertamente toda su calidad quedará acreditada en esta conferencia que tocará el tópico de tipicidad e implicancias legales de la violencia, hostigamiento y acoso sexual en la legislación peruana. Luego de lo cual daremos lectura a las preguntas que hubieran y en una ronda final el doctor podrá absolver las inquietudes. Dejamos en uso de la palabra entonces al doctor Luis Lamas Puccio para beneplácito de todos nosotros. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Luis Alberto Matos Zúñiga, en tu condición de defensor universitario de la prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal. Para mí siempre es un honor estar con ustedes para poder intercambiar algunas ideas respecto a temas académicos de actualidad. Y felicitaciones por el evento que se está llevando a cabo en este momento, que como tú acabas de manifestar, tiene por finalidad invitar a la comunidad universitaria para actualizar. Como manifestaba, yo no quiero ser reiterativo por una tercera oportunidad, entiendo que a veces la tecnología no es el aliado más pertinente y oportuno, pero lo importante es que estamos acá reunidos y creo que lo trascendente es continuar con esta exposición. Entonces había manifestado mis felicitaciones a los organizadores de este evento, en el caso específico del doctor Matos Zúñiga, por su visión que ha tenido de organizar este curso de capacitación sobre temas de una particular actualidad. En el caso que a mí me convoca,
tiene por denominación la temática sobre la tipicidad y las implicancias legales en el ámbito de la violencia, el hostigamiento y el acoso sexual, de acuerdo a las últimas modificaciones que se han hecho a la legislación penal, tanto en lo que respecta a la legislación administrativa, la legislación laboral y evidentemente la legislación penal o punitiva, que es la que tiene mayor realce en el análisis de los hechos. Entonces, sobre la base de esa propuesta, la legislación en realidad, como acabo de manifestar, tiene su mayor relevancia allá por los años 2003, ¿no? Cuando se promulgó la famosa Ley 27.942, denominada como Ley de Prevención y Legislación en materia de sanción del denominado hostigamiento sexual. En realidad, esta normativa fue toda una novedad para aquel entonces, considerando que, si bien es cierto, ya estaba vigente un nuevo Código Penal que entró a ejecutarse a partir del año 1991, a comparación del anterior Código Penal que tenía una data del año 1924. Imaginémonos el tiempo que tuvo que transcurrir para que en nuestro país se tomara la decisión de derogar un código penal que databa desde principios del siglo pasado y promulgar un nuevo marco legal en el que evidentemente se incorporaban una serie de tipologías o comportamientos típicos en materia penal para reprimir diferentes formas de criminalidad. Es oportuno y pertinente recalcar que, si bien es cierto, el Código Penal entró en vigencia en el año de 1941, en realidad la legislación penal que nos convoca el día de hoy empezó a tener vigencia cuando se hicieron algunas modificaciones al Código Penal en el año 2018 y se promulgó el famoso decreto legislativo 1410 denominado delito de acoso sexual, chantaje sexual, difusión de imágenes materiales, audiovisuales o audios con contenido sexual respecto al Código Penal y algunas modificaciones en materia procedimental. Es decir, para resumir un poco el inicio de la exposición, han habido o han existido o existen dos grandes orientaciones en materia normativa. Una que tiene por finalidad centrar algunas bases interpretativas para impedir o prevenir el hostigamiento sexual en determinados ámbitos, fundamentalmente en el ámbito laboral, y posteriormente en el año 2018, es decir, aproximadamente una vez transcurridos 15 años, se tomó la decisión de recurrir a la norma penal para poder reprimir punitivamente aspectos vinculados a lo que se denomina acoso sexual, chantaje sexual o difusión de imágenes de contenido sexual. Estas dos líneas interpretativas en materia de prevención, control y represión de ámbitos relacionados al hostigamiento sexual y también a lo que se denomina como acoso sexual, han sido y son las dos grandes bases normativas que centran la temática en relación a una actividad que, si bien es cierto, tiene larga data, porque el tema o los problemas vinculados al hostigamiento sexual no son de ahora. Recién a partir de la vigencia de estas dos normas, tanto la administrativa en relación al hostigamiento sexual como la penal relacionada a los delitos de acoso sexual, centran la base del análisis para poder interpretar hechos que, si bien, como acabo de manifestar, recién relativamente fueron incorporados a la legislación nacional, la temática y la problemática del hostigamiento sexual es de larguísima data. Es decir, no es un tema
que sea un tema recién concebido en términos de lo que significa el hostigamiento sexual, sino que es a partir de la norma que evidentemente la comunidad, la sociedad empieza a tomar mayor conciencia sobre estos temas que evidentemente vinculan aspectos de la convivencia o de la sana convivencia, ¿no? Entonces, cuando se promulgó la ley 27942, el 23 de febrero del año 2003, se partió de la premisa de que la finalidad de esta disposición tenía como objeto prevenir y sancionar el hostigamiento sexual producido en las relaciones en la que mediaba algún sentido de autoridad y en un ámbito de dependencia, cualquiera pudiera ser la forma jurídica que se planteara en una relación de carácter laboral en la que primaban estos dos elementos, que era el sentido de autoridad y el sentido de dependencia. El ámbito de aplicación de esta normatividad partió de la premisa de que se trataba de actividades que debían ser objeto de control, de prevención y en un primer momento de algún tipo de sanción de carácter administrativo o de carácter laboral. Tenía como premisa que su ámbito de aplicación correspondía fundamentalmente a los centros de trabajo públicos o privados, a los trabajadores, a los empleadores, al personal de dirección o de confianza, al titular asociado, al director accionista o socio de la empresa o institución, y asimismo a las funciones o servidores públicos, cualquiera pudiera ser su régimen laboral, es decir, tanto en el ámbito del ejercicio de la labor pública, como también el ámbito específico en cuanto al desempeño de laboral en el sector privado. Se consideró pertinente que el ejercicio preventivo en control administrativo, todo lo que se refería a los, no solamente debía corresponder al ámbito propiamente laboral, ya sea este público o privado, sino también fundamentalmente en el ámbito de las instituciones educativas, a las instituciones promotoras, organizadores, asesores, directores, profesores, personal administrativo, personal auxiliar, ¿no?, que tuviera algún tipo de desempeño en instituciones de contenido educativo, llámese estas públicas, mixtas o privadas. Asimismo, se consideró fundamental que dentro de esta conceptualización de lo que significaba la prevención del hostigamiento sexual en las relaciones de dependencia o en las relaciones laborales, debían estar incorporadas también las instituciones policiales o las instituciones militares, el personal policial, el personal militar, el personal civil que trabajaba en estas instituciones o que trabaja en estas instituciones, cualquier tipo de personal, sea de carrera, de servicio o personal auxiliar, o terceros que eventualmente pudieran prestar algún tipo de labor de asistencia de carácter laboral o administrativo, fundamentalmente en el rubro de las instituciones policiales y las instituciones militares. Se consideró también importante, cuando se promulgó la ley de hostigamiento sexual allá por el año 2003, ¿no?, que las personas intervinientes en este tipo de relaciones debían estar sujetas, no necesariamente reguladas al derecho propiamente laboral, tales como las referidas a la prestación de servicios sujetos a normas de códigos civiles de formación, otras entidades que brindaban algún tipo de asistencia técnica administrativa en el ámbito propiamente de la capacitación. Lo importante ante este primer intento de definición es lo que habría que calificar, y así fue calificado en esta disposición, qué cosa es lo que necesariamente implica el hostigamiento sexual típico o también denominado como chantaje sexual. Es decir, se trata de actividades consistentes en el desempeño de actitudes o conductas físicas, verbales, en forma reiterada, que tengan un contenido sexual no deseado
y que evidentemente son rechazadas por las personas que son objeto de este tipo de hostigamiento. El hostigamiento puede ser realizado una o por más personas que evidentemente de forma inescrupulosa se aprovechan de la situación de jerarquía que tienen sobre otras personas, abusando de su posición o de su cargo de autoridad de jerarquía o cualquier otra ubicación de carácter hegemónico que le permitiera desempeñar alguna situación ventajosa en contra o en agravio de otras personas, quienes evidentemente rechazan este tipo de conductas por considerar que afectan su dignidad, así como sus derechos fundamentales. Es decir, en el ámbito propio del hostigamiento sexual, con un contenido en alguna medida de carácter laboral o administrativo, hay ciertos elementos constitutivos, que es lo que configura el denominado hostigamiento sexual y que evidentemente están plasmados en esta normatividad. Es decir, dos elementos fundamentales. El primero es el sometimiento, ¿no?, a los actos de hostigamiento sexual en condición a través de la cual la víctima se ve obligada o conminada a tener que acceder a mantener o a modificar su relación laboral, educativa, policial, militar o contractual o de cualquier otra índole. Y el segundo elemento constitutivo es evidentemente la actitud de rechazo a los actos de hostigamiento sexual generados y que evidentemente permiten asumir decisiones. Hay diferentes formas de manifestar el hostigamiento sexual. Pueden ser, como es el caso específico, de las promesas implícitas o expresas que se hacen a la víctima para que esta víctima pudiera eventualmente, siempre y cuando accediera al hostigamiento sexual, ser motivo de un trato preferente o beneficioso respecto a su actuación, a su situación laboral, y evidentemente que esto implica la modificación en términos favorables en el desempeño de esta relación laboral, siempre y cuando fundamentalmente accediera a algún tipo de favor sexual. La segunda manifestación de lo que significa el hostigamiento sexual son las amenazas, es decir, actitudes mediante las cuales se exige, se conmina, ¿no?, a la víctima en forma implícita o explícita a que asuma una determinada conducta a favor del hostigador y que evidentemente es una conducta no deseada por la persona hostigada por la víctima, dependiendo de su magnitud, pero que en síntesis lo que afecta de manera directa es su dignidad como persona, como ser humano, que tiene que verse precisada a someterse a este tipo de planteamientos que son objeto de rechazo, pero que, dado el contexto en donde se suscitan, que es el contexto laboral, la víctima, o decir, la persona hostigada, se encuentra en una situación de dependencia, se encuentra en una situación de apremio y muchas veces, aprovechándose de esta coyuntura, el acosador trata de sacar algún tipo de provecho o de beneficio de contenido sexual para desmerecer la dignidad de la persona que se ve sometida a este tipo de presión conforme lo manifestado. Otra de las manifestaciones, ya entrando a hacer un desagregado en forma más detallada de lo que significa las diferentes características o contenidos de lo que puede ser el hostigamiento sexual, también cabe la posibilidad de que se puedan utilizar algún tipo de palabras, es decir, el hostigamiento sexual se exterioriza de diferentes formas, desde actitudes, posiciones, aprovechándose de esta situación de dependencia, hasta la capacidad de poder expresar algunas actitudes de contenido sexual a través de las palabras, a través de los gestos, ¿no? Y asimismo también la posibilidad de
tener algún tipo de acercamiento físico hacia la víctima, es decir, acercamientos corporales, roces, tocamientos, o otras conductas físicas de naturaleza sexual que resulten evidentemente ofensivas y no deseados por la víctima o por la persona que es objeto de este tipo de acosamiento o de hostigamiento sexual. El trato ofensivo u hostil por el rechazado de las conductas señaladas en este artículo son las que acabo de mencionar, ¿no? Hay algunos principios que rigen el marco normativo administrativo en materia de hostigamiento sexual, que tienen relación evidentemente con principios de capacitación al personal laboral respecto a que estas actitudes o conductas no están permitidas por la ley. Se trata de evitar perjuicios laborales ocasionados por el hostigamiento y evidentemente este tipo de actividades deben ser objeto de conocimiento e información al Ministerio de Trabajo, ¿no? Para que también el Ministerio de Trabajo tenga una participación activa como órgano directriz en materia de una política administrativa, normativa, para impedir o prevenir el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Es decir, hay en el ámbito propio de las sanciones, si el hostigador es el empleador, personal de dirección o personal de confianza, titular asociado, el hostigado puede optar entre acciones respecto al cese de la hostilidad o eventualmente al pago de una indemnización, de acuerdo a la normatividad. Se establece de manera taxativa que, si bien es cierto, existe el denominado fuero administrativo interno laboral para poder desarrollar un proceso de investigación sobre hostigamiento sexual, también subsiste en términos plenos la posibilidad de que la víctima, es decir, la persona que es objeto de la hostigación, pueda recurrir a la vía judicial para los fines de que ésta intervenga tanto de oficio como también a pedido de parte en el ámbito propiamente judicial. La legislación estableció algunas características de este procedimiento. Como manifestaba, si bien es cierto, está centrado básicamente en el ámbito administrativo, subsiste la posibilidad de que la persona que es objeto del agravio en el ámbito del hostigamiento sexual pueda recurrir a la vía judicial en el ámbito administrativo civil para los fines de poder encontrar algún tipo de resarcimiento de carácter económico en términos indemnizatorios que ha sido producido como objeto del hostigamiento sexual. En cuanto a las calificaciones y en el ámbito en el que se desempeña, como manifestaba hace unos momentos, el ámbito laboral corresponde también a los ámbitos universitarios o de formación académica, en la que también se puede dar el sentido del hostigamiento sexual, el ámbito militar, policial, dentro de las instituciones policiales o fuerzas armadas, y evidentemente que la persona que es objeto de hostigación tiene todo el derecho para poder exigir en la vía judicial, a través del desarrollo de un proceso sumarísimo, el pago de algún tipo de indemnización por el daño sufrido, sin perjuicio, como acabo de manifestar, de la aplicación de una sanción disciplinaria administrativa que se puede imponer tanto en el ámbito propiamente laboral como también en lo que se refiere al tema de las instituciones en las cuales hay una función eminentemente académica. El hostigamiento, como manifestaba, se da tanto en el ámbito propiamente educativo universitario por parte de algunas personas que, teniendo condición jerárquica en el desempeño de las labores académicas, como es el caso, por ejemplo, de los profesores, abusan de esta condición para poder intentar o lograr algún tipo de beneficio sexual sobre las personas sobre las cuales vierten su actividad de capacitación, aprovechándose de su condición de profesor, abusando de su situación jerárquica
y evidentemente aprovechándose también de la situación de, en alguna medida, de desventaja en la que se encuentran las personas que asisten a estos centros de capacitación o de educación en busca, pues, de perfeccionamiento de carácter laboral. Esta legislación, como manifestaba, tiene sus propias peculiaridades dependiendo de las características y de las condiciones en el contexto de las instituciones públicas, privadas, laborales, institucionales, policiales o militares que se van adecuando, ¿no?, a las características propias de estas instituciones, ¿no? Este proceso, de acuerdo a la normatividad que acabo de señalar, se caracteriza, en primer lugar, porque debe ser un proceso de carácter reservado. La reserva es fundamental porque, si bien es cierto, este tipo de actitudes se presentan en el ámbito laboral, el hostigamiento tiene a su vez implicancias tremendamente desventajosas en el plano psicológico y emocional por parte de la persona que es objeto de esta hostigación, como es entendible. Una persona que desempeña alguna actividad laboral y se somete o se sujeta a una dependencia jerárquica, lo hace por una necesidad eminentemente de carácter económico, laboral, y por lo tanto la situación emocional es particularmente difícil, compleja, por esa relación de carácter laboral, por las implicancias del punto de vista emocional que significa tener que someterse a este tipo de presiones emocionales sobre un ámbito que es de tanta sensibilidad y trascendencia como es el ámbito propiamente sexual de la persona, del ser humano, y esto aunado al tema del ámbito laboral. Por lo tanto, un proceso administrativo, investigador sobre un hecho de esta naturaleza que tiene esas connotaciones, esas peculiaridades que son tan sensibles, ¿no?, y que pueden exacerbar evidentemente los ánimos de las personas investigadas, suscita una situación particularmente difícil, delicada y compleja para la persona que es objeto de la investigación. Y por eso justamente la legislación en cuanto a la prevención y al tratamiento del hostigamiento en materia sexual parte de la premisa, ¿no?, de que esta investigación debe ser una investigación de carácter secreto, de carácter reservado, para que no trascienda, ¿no? El tema no es fácil de conceptualizarlo desde el punto de vista normativo, dadas las características y las peculiaridades estructurales, dependiendo de la institución en donde se presenten casos de esta naturaleza, y la investigación, de acuerdo a la normatividad, se señala que debe ser una investigación eminentemente de carácter reservado en la medida de las posibilidades, porque evidentemente la situación de jerarquía puede ser también motivo de algún tipo de presión de carácter laboral para de esa manera poder disuadir o intimidar a la víctima respecto a una denuncia que motiva un proceso investigador que en el ámbito laboral tiene particulares características en cuanto al tiempo en el que se desempeña, se desarrolla esta investigación, en cuanto a la relación de dependencia o de jerarquía que existe entre el hostigador y la persona hostigada, en cuanto a la trascendencia y el significado de los resultados que puede dar lugar una investigación de estas características, que evidentemente implica no solamente una sanción de carácter administrativa para la persona que cumple el rol de hostigador, sino también porque esto trasciende ya en otros ámbitos emocionales que pueden involucrar directamente a la víctima frente a su victimario y evidentemente generar situaciones de particular incomodidad para la persona que tomó la decisión
de denunciar administrativamente al personal que ejercía el hostigamiento, que es un personal que tiene jerarquía sobre las víctimas, y todo esto en el ámbito laboral genera pues una situación especialmente difícil y compleja. Si esto sucede en el terreno propiamente laboral, imaginémonos lo que puede suceder dentro de la institución o de las instituciones militares o las instituciones, como es el caso de la policía, en el que el sentido y el rol de la jerarquía no solamente se supedita a un desempeño funcional, como sucede normalmente en una relación administrativa laboral, sino que a diferencia de este tipo de planteamiento, en las instituciones militares o policiales, el sentido y el rol de la jerarquía tiene otro tipo de connotaciones. Y como es fácilmente entendible y comprensible de todo punto de vista, el personal que desempeña labores funcionales dentro de una institución, como puede ser un instituto de las Fuerzas Armadas, tiene expectativas naturales a tratar por todos los medios posibles de ir mejorando su condición, de ir ascendiendo en cuanto a los niveles de participación, en cuanto a los niveles de jerarquía, pero una investigación de esta naturaleza puede tener diferentes lecturas interpretativas que en alguna medida pueden trastocar las aspiraciones normales en un instituto armado por parte de personas que son objeto de hostigamiento sexual, pero que tienen que verse necesariamente precisadas a denunciar a su acosador, que es una persona que dentro de la institución tiene una mayor jerarquía, posiblemente tenga mayores vinculaciones que fortalezcan su desempeño funcional dentro del Instituto Armado, y siempre está latente la posibilidad y el riesgo de que una investigación de esta naturaleza pueda quedar en el archivo, desmereciendo evidentemente las aspiraciones normales que puede tener cualquier persona que desempeña una labor funcional dentro de una institución castrense, como es el caso de la policía o cualquier institución de las Fuerzas Armadas. En el año 2019 se reglamentó, ¿no?, lo establecido en la ley 27942, sin indudablemente dejar de lado que ya a través de la ley 29430 del año 2009, la legislación administrativa a la que había hecho referencia fue objeto de algunas modificaciones a través de la ley 29430, ¿no?, que modificó en algún contexto los conceptos que estaban ceñidos en la ley 27942, conceptos respecto al hostigamiento sexual típico, al chantaje sexual, y que en el ámbito propiamente normativo consistía en aquellas conductas de carácter físico o en aquellas actitudes físicas o verbales de manera reiterativa que tienen un contenido sexual y que en alguna medida perseguían este tipo de finalidad, pero que evidentemente eran a su vez motivo de rechazo por parte de la persona que era objeto y víctima de este tipo de hostigamiento. El sentido del hostigamiento en la ley 29430 adquirió de alguna forma un mayor contenido de carácter sexual, porque en el hostigamiento la premisa más importante y trascendente, como su mismo nombre lo denomina, es tener acceso a alguna práctica sexual que no es deseada por la víctima, pero que aprovechándose de este estatus jerárquico y del grado de dependencia se aprovecha de esta situación. Esta norma que modificó la ley 27942 desagregó de una manera más específica algunos de los elementos constitutivos de lo que significó o de lo que significa el hostigamiento sexual,
en términos de lo que a su vez implica el sometimiento, el rechazo y de qué forma o de qué manera se exterioriza la conducta del hostigador. Se plantearon también algunos desagregados en términos de lo que significa la manifestación o las características del hostigamiento sexual. Como manifestaba, ambas normas fueron a su vez motivo de una reglamentación más precisa y más pormenorizada, conforme aparece en el Decreto Supremo, ¿no? 014 del año 2019, en la que se tomó como característica más importante partir de fundamentar las razones no solo de la vigencia de esta normatividad administrativa en materia de hostigamiento, sino que además se recogieron ya algunos principios plasmados en normas o en tratados internacionales relacionados ya no solamente al tema propiamente del hostigamiento, sino también se vinculó ámbitos vinculantes o relacionados con la discriminación, como ha sido el caso de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. Se tuvo en consideración lo establecido en el artículo 3 de la Convención Interamericana para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, más conocida como la Convención de Belén, y asimismo también se tomaron ya en cuenta aspectos de carácter constitucional referidos a la protección de la dignidad de los seres humanos, ¿no? Esta reglamentación, como acabo de manifestar, ha tenido por finalidad entrar a ámbitos más precisos, más objetivos, que se refieren básicamente a la forma y la práctica, cómo se desarrollan estas investigaciones. Se ha planteado algunas definiciones que son importantes para poder conceptualizar de una manera precisa y objetiva qué conductas están encuadradas dentro del hostigamiento, qué cosa es una conducta que puede tener una naturaleza o un contenido sexual, qué cosa es una conducta sexista, qué significa la conducta o la particularidad del hostigado o del hostigador, el rol de las instituciones, cuáles son las prerrogativas de diferencia entre lo que significa una queja o una denuncia, ¿no? Alguna relación de autoridades, cuáles son los principios que rigen estos aspectos que tienen vinculación con la dignidad y la defensa de la persona, que como todos sabemos son principios que rigen no solamente el ámbito propiamente constitucional, sino también tratados internacionales en materia de protección de derechos humanos, principios de gozar de un ambiente saludable en el ámbito laboral, es decir, quien desempeña una función laboral tiene el derecho y le asiste la prerrogativa de que su desempeño laboral debe plasmarse en un ámbito de tranquilidad, en un ámbito de respeto de los derechos que le asisten a todas las personas, porque evidentemente que el hostigamiento es un tema de un alto contenido emocional que afecta la personalidad, la psiquis de la persona que se ve sometida a este tipo de presiones, y se establecieron, como acabo de manifestar, estos principios que tienen que ver con el debido proceso, con la confidencialidad, con la intervención inmediata de los órganos administrativos para impedir que esta actividad de hostigamiento continúe. Se trata evidentemente de proteger la seguridad y el estado emocional de la víctima, como manifestaba, la posibilidad de que se inicie una investigación de oficio, no necesariamente por denuncia de la parte hostigada, el principio de celeridad, ¿no? Y estos principios que rigen una temática de esta naturaleza, ¿no? Se establecieron algunos enfoques para darle mayor consistencia a la legislación.
sobre prevención y sanción del hostigamiento sexual, es decir, el enfoque de género, es un enfoque novedoso en términos de análisis de los hechos, un enfoque de interculturalidad, un enfoque de derechos humanos, de interseccionalidad, de carácter intergeneracional, todo ello enfocado fundamentalmente en protección a la víctima y, por último, un enfoque en materia de discapacidad, ¿no? Es decir, el hostigamiento sexual, en otras palabras, es una forma de violencia física o psicológica que se configura a través de una conducta de naturaleza o que tiene eminentemente una connotación sexual o sexista, no deseada por la persona contra la que se dirige este tipo de hostigamiento. Esta conducta puede crear, como que evidentemente así sucede en la práctica, un ambiente de desagrado, un ambiente hostil, de intimidación y en última instancia una situación de humillación para la víctima, ¿no? Al verse afectada su actividad emocional, su actividad de carácter laboral, ¿no? Ya sea en los diferentes rubros en los que se presenta, ¿no? Fundamentalmente, la normatividad también tiene dentro de sus objetivos la prevención de este tipo de actividades, porque no solamente se trata de sancionar administrativamente casos de hostigamiento de contenido sexual, sino fundamentalmente también de prevenir este tipo de actividades. Y en el ámbito de la prevención, el rol de la educación y el rol de la concientización es fundamental, porque de acuerdo a los niveles educativos, culturales, a los elementos de la idiosincrasia, del común denominador de las personas, el tema del hostigamiento evidentemente tiene un contenido cultural y un contenido de naturaleza preventiva, educativa. Es fundamental crear conciencia, ¿no?, de que estos hechos, estas actitudes de hostigamiento, no solamente están prohibidas, sino que son objeto de algún tipo de control por parte del Estado. Y para tales fines es fundamental el ámbito de la educación, de la concientización, de la difusión de información sobre la propia vigencia de esta normatividad, porque en muchos casos, antiguamente, aprovechándose de esta situación de desinformación, actitudes que evidentemente tenían un contenido hostigativo de carácter sexual eran aceptadas, ¿no?, o tenían que ser aceptadas como parte de la idiosincrasia vigente en el ámbito laboral, unado, como acabo de manifestar, a esta relación o situación de jerarquía que por lo general ponía a la víctima en una situación de desventaja o una situación de indefensión. Por eso la educación es fundamental. Yo recuerdo hace no mucho tiempo, en el desempeño de la actividad profesional, me llamó poderosamente la atención cuando asistía a algunas sedes de carácter judicial, afiches en las que evidentemente se mostraba a una mujer, a una secretaria, desempeñándose su labor como secretaria, y la mano escondida por parte de un sujeto que, poniéndole la mano sobre el hombro, evidentemente denotaba una actitud de hostigamiento con un fin sexual, y a su vez se mostraba el rostro que expresaba una situación de particular incomodidad por parte de la víctima, en la que, sintiéndose sorprendida frente a la actitud de la persona que posiblemente tenía jerarquía sobre ella, mostraba una mano sobre su hombro, con lo cual era fácilmente entendible, más allá de lo que se establece en forma taxativa dentro de la normatividad. Era fácilmente comprensible para cualquier persona que veía ese afiche de que esa actitud estaba prohibida. Era una actitud
rechazada por la dignidad y por la normatividad. Por eso que creo que el ámbito de la prevención en el tema propiamente del hostigamiento sexual es fundamental para crear conciencia. Claro que esto va más allá del ámbito propiamente laboral, y el tema del hostigamiento en general, por supuesto con un contenido sexual, tiene mayor trascendencia y relevancia cuando los medios de comunicación también desempeñan o cumplen un papel fundamental en el análisis de los hechos, porque también la información de contenido sexual o de tipo sexista, ¿no?, que ahora es bastante frecuente, no solamente en los medios de comunicación, sino también en las redes sociales, pone a disposición de la población nuevos elementos, ¿no?, que antes no existían, a los cuales es fácilmente acceder o son asequibles a través de medios tecnológicos y están a disposición de cualquier tipo de persona, siempre y cuando tenga algún medio tecnológico que le permita, ¿no? Esta reglamentación, como acabo de manifestar, entró en mayor niveles de precisiones en cuanto a su contenido, en cuanto a las características, en cuanto a la presencia de diferentes órganos administrativos para recepcionar una denuncia por hostigamiento sexual, para evaluar las pruebas, porque acá no solamente se trata de una mera aseveración que puede intentar develar a un acto propio de hostigamiento sexual, sino que habiendo de por medio una denuncia formal contra una persona que también es parte de la actividad laboral dentro de la institución o de la empresa, es fundamental demostrar que efectivamente esos hechos, en los términos como lo manifiesta la víctima, realmente sucedieron. Y la única forma racional de entrar a dilucidar estos aspectos es a través de las pruebas, porque las pruebas son los elementos que permiten revivir, denotar y verificar si efectivamente esos hechos sucedieron o no sucedieron. Y como muchas veces el hostigamiento es de carácter verbal o puede tener algún contenido de carácter físico, es fundamental que en un proceso administrativo en la cual se dilucida una denuncia administrativa por hostigamiento sexual requiere, por sobre todo, la existencia de pruebas que puedan demostrar que efectivamente ese hecho, en los términos como lo plantea la persona que presentó la denuncia, sucedieron en esos términos. Y en esa línea de análisis, la demostración a veces encierra ciertas dificultades porque hay que presentar testigos, es decir, encontrar personas que estén dispuestas a brindar una declaración testimonial en términos absolutos que puedan corroborar que efectivamente se suscitó el hostigamiento en los términos y en las características como la plantea la persona que está denunciando. Por otro lado, el hecho de brindar una testimonial significa en la práctica cotidiana comprarse de una u otra manera un problema que es ajeno, pero que por convicción la persona que los presenció o los escuchó o los visualizó tiene el compromiso ético y moral de brindar una declaración en los términos exactamente significativos como realmente sucedieron. Existe siempre la posibilidad de confrontar algún nivel de poder, porque dentro del hostigamiento sexual, el ámbito de la jerarquización es el rol característico en este tipo de actitudes. Y acá no se trata simplemente de denunciar a una persona por hostigamiento sexual, sino que se estaría denunciando a una persona por hostigamiento que tiene una situación, un estatus superior sobre la situación laboral
de la persona que es objeto de hostigamiento. Esto, evidentemente, en la práctica implica un análisis previo concienzudo sobre las implicancias que puede suscitar el inicio o la apertura de un proceso administrativo en un ámbito laboral en la que prima evidentemente una necesidad económica, posiblemente un medio de sustento familiar, la posibilidad de un ascenso, la posibilidad del desempeño de una trayectoria dentro de una institución, y todos estos elementos son aspectos que entran a tallar en un análisis para poder tomar una decisión, y no solamente tomar una decisión, sino ir hasta las últimas consecuencias, porque también la misma legislación establece la posibilidad de que exista el riesgo de que eventualmente una denuncia de esta naturaleza no pueda ser objeto de verificación en tal nivel como para poder generar conciencia y convicción de que el acto de hostigamiento sexual se suscitó en los términos como lo plantea la víctima. Y en ese plano es fundamental la decisión y la capacidad y la voluntad que asume la persona que denuncia los hechos, porque no solo se trata de una convicción personal, sino también se trata en alguna medida de sentar bases, ¿no?, para que otras personas tomen también conciencia de estos hechos que están prohibidos por la normatividad y confrontar, en el mejor de los términos, todas las implicancias que se derivan de un proceso administrativo, pero que en el ámbito laboral tiene particulares diferenciaciones muy distintas o muy diferentes a lo que significa una denuncia en un ámbito administrativo ajeno al ámbito propiamente laboral. Es decir, yo, como persona hostigada, no solamente asumo esta responsabilidad, sino que estoy dispuesta a someterme a las implicancias y consecuencias de un proceso, poniendo en tela de juicio mi seguridad de carácter laboral, posiblemente generándome enemistades con otras personas que tienen mayor jerarquía sobre la labor funcional en la que yo me desenvuelvo. Siempre existe la posibilidad de algún tráfico de influencias, porque se trata en muchos casos de personas que tienen cierta connotación administrativa, funcional, tienen poder, tienen jerarquía, y las personas que presentan esta denuncia siempre están en la disyuntiva de tener que aceptar o evidentemente asumir estas responsabilidades. Esto evidentemente trasladado a un ámbito castrense institucional en la que la disciplina y el sentido de la jerarquía es absolutamente verticalizado, tiene a su vez otro tipo de connotaciones, porque una denuncia de esta naturaleza va a ser parte del legajo funcional de la persona hostigada, y como esto va a tener implicancias funcionales respecto al hostigador, siempre subsiste la posibilidad de que más adelante se genere algún tipo de reacción adversa, tanto en cuanto al desempeño de su labor funcional por parte de la persona hostigada, como acabo de manifestar, en cuanto a sus expectativas de desarrollarse en un ámbito de armonía, de crecer, de prosperar, de ascender de grado, ¿no?, hasta poder llegar a culminar una carrera administrativa, una carrera de contenido militar específicamente importante, ¿no? Este es, en resumidas cuentas, esta primera parte, ¿no?, de lo que significa el hostigamiento sexual. Hay alguna normatividad, algunas guías prácticas fundamentales que definen qué cosa es el hostigamiento, qué cosa es el acoso sexual, qué cosa es el hostigamiento sexual, cuáles son las manifestaciones del hostigamiento, quiénes son las personas más afectadas frente al tipo de hostigamiento. No necesariamente son personas de sexos opuestos,
Es decir, el hostigamiento puede darse entre personas del mismo sexo, ¿no? Pero que más allá de estas peculiaridades, como vuelvo a manifestar, lo que prima es la dignidad y el respeto a la persona humana, ¿no? Cómo las víctimas deben buscar ayuda en estos términos. Hay un marco legal jurídico que es fundamental para la prevención y el sancionamiento, quiénes son los responsables, cuáles son los derechos que le asisten a estas personas, y es decir, una serie de definiciones respecto a los derechos para conocer cuáles son los mecanismos que las personas pueden encontrar en materia de protección respecto a los abusos y a las privaciones, ¿no? Y que lo que se busca acá es justamente proteger la dignidad y el derecho a disfrutar de una relación institucional laboral ecuánime, racional, ponderada y respetuosa de todos los derechos, ¿no? Esto es fundamentalmente el tema del hostigamiento sexual. Sin embargo, con el paso del tiempo, el hostigamiento empezó a adquirir otro tipo de connotaciones, ¿no? Que ya entraban a tallar con bienes jurídicos que son protegidos por la legislación penal. Es decir, el hostigamiento en un primer momento solamente tenía y tiene hasta la fecha connotaciones administrativas laborales, en los términos como lo acabo de manifestar. Sin embargo, las condiciones sociológicas, antropológicas, culturales y políticas en los últimos años han sido y son objeto de profundas y controvertidas transformaciones que están poniendo en tela de juicio derechos que ya no solamente se circunscriben al ámbito propiamente laboral, sino que también tienen connotaciones de contenido penal, porque evidentemente lo que está de por medio acá son bienes jurídicos que están protegidos por la legislación penal y que por lo tanto la vulneración de estos derechos corresponden a la aplicación o sujeción de sanciones penales, porque ya no solamente se trataría de faltas administrativas, sino de la comisión de conductas o de hechos que están calificados y tipificados como delitos en la legislación penal. Entonces, a partir de esta premisa, ¿no? Se promulgó el decreto legislativo 14010 el 12 de septiembre del año 2018, en la cual se incorporaron algunas modalidades de acoso sexual, ¿no? A la legislación que ya estaba vigente, pero que, dadas las connotaciones y la vigencia o la presencia de actitudes básicamente que superaban largamente el tema propio de la hostigación sexual, pasaban a convertirse en conductas de acoso sexual, ¿no? Creo yo también que los medios de comunicación en alguna medida también cumplieron o cumplen un rol fundamental, porque ahora es fácilmente conocer casos de acoso sexual a través de la filmación de hechos que evidentemente están calificados como delitos. Entonces, el decreto legislativo 1410, ¿no?, incorporó al delito de acoso el denominado acoso sexual, el delito de chantaje sexual y la posibilidad de difundir imágenes materiales audiovisuales o de audios que tienen contenido sexual y que evidentemente están tipificados como delitos en la legislación penal. No hace mucho tiempo conocimos a través de los medios de comunicación un tema de acoso sexual en la que a través de una serie de aseveraciones que aparecían en un WhatsApp de la noche a la mañana se vio involucrado un parlamentario en la que se difundió esta información, se escandalizó a la opinión pública a través de esta información, se formalizó una denuncia de carácter penal, eventualmente se suspendió al parlamentario investigado
y en última instancia, de acuerdo a la información que se conoció, tengo entendido que esta denuncia fue objeto de archivamiento porque, si bien es cierto, habían términos y palabras que aparecían en un WhatsApp que podían ser objeto de distintas interpretaciones desde la perspectiva de lo que significaría el acoso sexual en materia de responsabilidad penal, la disquisición entre lo que significa la utilización de términos de contenido sexual que eventualmente puedan estar enmarcados en lo que significa la responsabilidad penal respecto al delito de acoso sexual, requiere un análisis particularmente muy objetivo, muy pormenorizado, la ubicación, el desempeño entre la persona denunciada y la persona que habría sido objeto de este tipo de acoso sexual, dependiendo de las características, de las particularidades de cada uno de los hechos, y esto llevado pues a un proceso de carácter penal tiene otro tipo de análisis e interpretaciones particularmente muy diferentes en lo que se refiere al caso de hostigamiento sexual, porque en materia de acoso sexual ya no solamente estamos hablando de una responsabilidad administrativa funcional o eventualmente respecto al pago de una indemnización civil, sino aquí lo que analizamos es si evidentemente el desempeño conductual de una persona sobre la base de un análisis de tipicidad encuadra o no encuadra sobre el tipo penal del delito de acoso sexual o eventualmente del delito de chantaje sexual. Entonces, cuando se promulgó el decreto legislativo 1410, el objetivo de esta normatividad era sancionar los actos de acoso en todas sus modalidades, incluido evidentemente el acoso sexual, el chantaje sexual, así como también la posibilidad de difundir determinadas imágenes o materiales audiovisuales o audios con un alto contenido o con un mediano contenido de carácter sexual, a fin de garantizar, como se manifiesta, la presencia del Estado en materia de prevención y de control de modalidades de violencia que fundamentalmente afectan de forma principal a las mujeres a lo largo de todos sus ciclos de vida. Entonces, sobre la base de lo establecido en el decreto legislativo 1410, que se promulgó en el año 2018, ¿no? Se modificó la ley 27942, ley de prevención y hostigamiento sexual, en los términos como lo he manifestado, la ley 357, que a su vez modificó la ley 27942 y otras disposiciones vinculadas a la temática. Y de esta manera se incorporó al Código Penal, básicamente al artículo 151 del Código Penal, que sancionaba en su modalidad base el delito de coacción, ¿no? Es decir, delitos contra la libertad, el que mediante amenaza o algún tipo de violencia obliga a otra persona a hacer lo que la ley no manda, ¿no? Y así el artículo 151 del Código Penal fue objeto de una ampliación a través de este decreto legislativo. Se incorporó el artículo 151, fundamentalmente basado al delito de acoso sexual. El artículo 100, en primer tema, básicamente al tema del acoso. El segundo tema, fundamentalmente, ya no relacionado propiamente al acoso, sino al acoso de contenido sexual. Y a su vez también se incorpora el artículo 154b en materia de difusión de imágenes, de materiales audiovisuales, de contenido sexual, ¿no? Y por último, la incorporación del artículo 176c, denominado como delito de chantaje sexual, que como acabo de manifestar, en los últimos tiempos han tenido particulares connotaciones a partir
de la presencia y de la difusión y del acceso a medios tecnológicos que ahora permite evidentemente aprovecharse de relaciones de intimidad para que a través de estos medios tecnológicos de difusión masiva pueda difundirse información que evidentemente afectan la intimidad de las personas, más allá si son hombres o mujeres, que pueden ser utilizadas por sujetos inescrupulosos para tratar de chantajear bajo la amenaza de difundir esta información, y así en términos bastante simbólicos e implícitos se planteó un nuevo escenario en materia de represión y control penal de estas conductas, ¿no? Entonces, en el artículo 151A se habla, ¿no?, de aquellas personas que de manera o en forma reiterativa, continua, permanente o habitual y por cualquier medio, ¿no?, suscitan una situación de vigilia, de persecución, de hostigamiento, de asedio, ¿no?, para poder lograr algún tipo de contacto o cercanía con una persona que sin su consentimiento pueda alterar de manera trastocada su normal desempeño y desarrollo como ciudadano. Es decir, no necesariamente el acoso en un primer momento debe tener un contenido de carácter sexual. La misma actitud de presencia en términos de hostigar, asediar o perseguir o vigilar, evidentemente que es una situación de particular desagrado para cualquier persona que se siente de manera constante, cotidiana y permanente vigilada, seguida, asediada por parte de sujetos que en realidad no sabes tú a ciencia cierta cuáles puedan ser los objetivos que pueda perseguir. Entonces, esta modalidad base de lo que significa el acoso en términos como lo manifiesta la ley, ¿no?, tiene ciertas peculiaridades que pueden agravar la responsabilidad penal cuando la persona acosada o cuando la persona que es víctima de este acoso es una persona menor de edad, ¿no?, o en todo caso es una persona mayor de edad, pero que también se encuentra en una situación peculiar, como puede ser el caso de su discapacidad fisiológica para poder desarrollarse en términos normales, o eventualmente una mujer que se encuentra en un estado de gestación que la posiciona, ubica en una situación de cierto nivel de indefensión frente a lo que significa propiamente el acoso, ¿no? Asimismo, se planteó como una circunstancia que puede agravar la responsabilidad penal cuando entre acoso y acosado o acosada hay una relación de pareja, una relación de convivientes, ¿no?, en la que o eventualmente puede haber algún grado o algún vínculo de parentesco o de consanguinidad, ¿no? Lo mismo la cercanía material o física entre víctima y victimario también es una circunstancia que puede ser objeto de evaluación, o en todo caso cuando hay una relación de dependencia jerárquica en plano propiamente del acoso entre el acosador y el acosado, ¿no? Otro de los elementos que digamos que dan mayor connotación en materia de responsabilidad penal es cuando el acoso se materializa o se lleva a cabo en una relación de carácter laboral, ¿no? Y en ese sentido, la diferencia con la legislación administrativa, en el sentido de que el hostigamiento en la legislación administrativa lo que persigue, lo que protege y lo que particulariza esta relación es el contenido sexual. En el caso del acoso, materialmente hablando, es una situación distinta que no necesariamente requiere un
de carácter sexual, porque conforme a lo que estoy manifestando, también se incorporó el artículo 176b, que tiene por finalidad exclusiva la incorporación del acoso, ya no en los términos como estaba planteado, de acuerdo a lo que he señalado, sino el acoso evidentemente con un contenido de carácter sexual. Es decir, el artículo 176b se refiere a aquellas personas, aquellos sujetos, aquellos individuos, ¿no? De cualquier sexo, ¿no? Que de distinta manera también vigilan, persiguen, hostigan, asedian o buscan establecer algún tipo de contacto o cercanía con otra persona, siempre y cuando esta otra persona no haya dado su consentimiento, pero que el objetivo fundamental de este tipo de hostigamiento, acercamiento, estado de vigilia, tiene por función una finalidad eminentemente de connotación sexual, en cuyo caso se pueden aplicar sanciones privativas de la libertad, ¿no? Que pueden ir incluso hasta una pena privativa de la libertad de 5 años, ¿no? También en el tema propio del acoso sexual se establecen algunas circunstancias, ¿no? Que pueden agravar la responsabilidad penal, circunstancias que agravan la responsabilidad penal, ¿no? Y que posibilitan que la pena pueda ampliarse hasta una pena privativa de la libertad de 8 años, ¿no? Y estas circunstancias que agravan la responsabilidad penal están centradas básicamente cuando se trata de una víctima que es una persona adulta, una persona mayor de edad que se encuentra en un estado de gestación, o en todo caso es una persona con discapacidad, cuando la víctima o el agente tienen o han tenido una relación de pareja, ¿no? Situación bastante difícil de demostrar, porque habiendo de por medio una relación sentimental entre dos personas, el sentido de la connotación del hostigamiento del estado de vigilia con un fin eminentemente sexual requiere mucha objetividad en cuanto al análisis, en cuanto al tema de tipificar este tipo de actitud de hostigamiento en materia de responsabilidad penal. Asimismo, como establece la legislación que reprime el propio delito de acoso, esta circunstancia se puede ver agravada cuando hay una relación de dependencia, ¿no? O de subordinación respecto al agente del delito, y cuando la víctima, que es objeto del acoso sexual, está entre los 14 y menos de 18 años de edad, ¿no? Por otro lado, también se incorporó el denominado delito de chantaje sexual, que significa actos de amenaza, de intimidación, ¿no? A una persona en particular a través de diferentes medios tecnológicos, incluidos las tecnologías relacionadas a la información o a la comunicación, para obtener de ella algún tipo de beneficio, ¿no? Y evidentemente lo que prima acá es que la difusión de esta información tiene un contenido que afecta a la intimidad y el derecho a la privacidad, ¿no? Y que tiene una connotación sexual. Se establecieron algunas circunstancias agravantes, ¿no? Cuando se trata del chantaje sexual y la difusión de esta información a través de los medios tecnológicos que se ha señalado, cuando hay de por medio algún tipo de amenaza en agravio de la víctima, cuando se difunden materialmente esta información con fines de chantaje, ¿no? O con fines de intimidación y la utilización, ¿no? Esto es, en líneas generales, los dos grandes rubros de análisis en materia de lo que significa el hostigamiento y la modificación de la legislación penal de acuerdo a lo establecido en el decreto legislativo 1410, que como manifiesto incorporó el delito de acoso, incorporó el delito de acoso sexual,
incorporó el delito de chantaje sexual y algunas modificaciones en cuanto a la legislación administrativa. La valoración de estos hechos tiene que llevarse a cabo a través de un análisis de tipicidad y de objetividad para poder encuadrar actitudes, en algunos casos de cierta complejidad, dentro de los tipos penales, ¿no? Por eso que creo que el tema de la imputación y de la objetividad de la imputación es fundamental, ¿no? Para poder establecer algún tipo de responsabilidad penal. Es un tema que tiene una connotación sociológica y política importante a raíz de todo lo que ha sucedido y viene sucediendo en el respecto a la difusión de esta información. Se trata evidentemente de conductas dolosas, en muchos casos actuadas con alevosía, con premeditación, ¿no? A los fines de poder lograr un fin específico. El bien jurídico en el delito de acoso sexual afecta diferentes ámbitos relacionados a derechos de contenido constitucional, como son el derecho a la integridad moral, el derecho a la integridad física, el derecho a la integridad fisiológica, el derecho al bienestar y al libre y alturado desarrollo de las personas, conforme está establecido en nuestra Constitución política, así como también otros bienes jurídicos vinculados a la tranquilidad y al bienestar, ¿no? El sujeto activo en este tipo de delitos puede ser cualquier persona, no necesariamente se trata de una dicotomía entre hombre y mujer. El acoso se puede dar entre personas del mismo sexo, ¿no? Lo cual también es un tema que requiere una lectura interpretativa más amplia para poder reconocer también derechos de personas que no necesariamente se condicen a los derechos que están principalmente reconocidos, ¿no? Y que además, como vuelvo a señalar, estas conductas se pueden realizar tanto de manera física, material, como también de manera virtual, a raíz justamente de la virtualización de las relaciones interpersonales, a raíz de todas estas transformaciones que en los últimos tiempos están cada vez más presentes en los medios de comunicación, tanto a través de la difusión como a través de las redes informativas que ahora tienen tanta vigencia, ¿no? Lo fundamental del delito de acoso sexual es que tiene que tener evidentemente una finalidad básica en el ámbito de la connotación sexual, ¿no? Estos delitos no necesariamente requieren la aceptación, ¿no? O el consentimiento de la víctima. Son hechos fácticos que de por sí, más allá de la actitud que pueda asumir la víctima, tienen connotaciones en materia de responsabilidad penal. Se trata de procesos, ¿no? Que en algunos casos ya se adecúan al nuevo Código Procesal Penal respecto a lo que significa el plano de la indagación, el plano de la investigación y el plano propiamente de la acusación o fase intermedia para poder ingresar al denominado juicio oral. Estas son algunas de las ideas en términos generales que acabo de desarrollar. Evidentemente hay otros aspectos que también podrían ser objeto de análisis o de tratamiento, pero en todo caso esta es una exposición sucinta de las modificaciones en materia administrativa respecto a lo que se denomina como hostigamiento sexual y a las modificaciones o incorporaciones que se han hecho a la legislación penal para incorporar el denominado delito de acoso, el denominado delito de acoso sexual y algunas otras modificaciones de tanta connotación e importancia como es el tema específico del chantaje sexual.
Muchas gracias por esta deferencia de escucharme y en todo caso, si fuera pertinente algún tipo de comentario o de pregunta o interrogante, con el mayor de los gustos, estoy acá para colaborar y contribuir a que algunas ideas puedan ser objeto de esclarecimiento. Muchas gracias. A usted nuestro agradecimiento, doctor. Ha quedado acreditada una vez más su calidad en esta conferencia versada con tanta erudición sobre el tema. Vamos a darle alcance de algunas preguntas. Si podemos hacerlo, Erika. Sí, correcto. Ya con esto damos por finalizado la conferencia del día de hoy. Agradecemos a todos los participantes. Agradecemos a nuestro expositor, al doctor Luis Lama Puccio, por acompañarnos. No tenemos preguntas por ahora. Y aquí tengo al alcance dos que podríamos rápidamente, yo le traslado. La primera va en el sentido del consentimiento de la víctima, cómo puede acreditarse el consentimiento o no de la víctima, en la medida en que puede darse la situación de la nulidad o la incapacidad de respuesta, toda vez que la víctima pueda, por las circunstancias especiales en que se encuentre, acondicionar su conducta de manera de que pudiera aparentar un supuesto consentimiento, dada la relación jerárquica muchas veces. Y en otro caso, ¿qué tanto valor probatorio tiene los testimonios o qué peso probatorio tiene el testimonio o qué otros medios probatorios puede evidenciar la víctima atendiendo la naturaleza de los delitos de acoso y hostigamiento, ¿no? Eso es todo, doctor, como consulta. Muy oportunas y pertinentes las preguntas, porque en alguna medida centran el análisis de la problemática interpretativa de estos hechos, porque como todos sabemos, para poder valorar una conducta que puede ser objeto de una sanción administrativa, en el caso del hostigamiento, como también motivo de una sanción penal en el delito de acoso, acoso sexual o chantaje sexual, la valoración y el aporte de las pruebas es fundamental. Y acá hay de por medio componentes particularmente complejos, particularmente sensibles, emotivos, y que además se vinculan a una esfera que tiene tanta trascendencia en el comportamiento humano como es el tema de la sexualidad. Entonces, estas particularidades plantean algunas disyuntivas en el ámbito de la interpretación de los hechos, ¿no? En algunos casos, sobre todo en el tema del acoso, puede haber primado alguna relación consentida que ha tenido una estrecha relación de carácter sexual, con un jugado elementos emotivos, sentimentales, que no son fáciles de superar y menos fáciles de aceptar e interpretar cuando trascienden la relación conyugal privada y se materializan en una investigación formal en la que hay la presencia de otros personajes, funcionarios que son los que tienen que evaluar los hechos, ¿no? A ello, por supuesto, hay que agregarle también lo que ahora sucede, y es que muchos de estos temas trascienden a los medios de comunicación, con lo cual se distorsiona el análisis, se pierde objetividad e incluso pueden ser utilizados hasta con fines políticos.
y eso trastoca, no debería hacerlo, pero sí en algunos casos sucede, trastoca la objetividad con la que un funcionario administrativo o jurisdiccional está en la obligación de resolver estos casos. Son temas que además, trasladados a la dimensión mediática, adquieren una dimensión mórbida que más que ayudar a esclarecerlos, los distorsiona porque se hace de conocimiento público ámbitos de la relación privada que tienen connotaciones sexuales, y evidentemente que esta interpretativa en cuanto a estas lecturas pueden ser diametralmente distintas, divergentes y contradictorias, porque acá entran a tallar ya no aspectos puramente legales y objetivos, sino aspectos culturales, educativos, de la idiosincrasia y de tantos otros factores que son ajenos, ¿no? Entonces, esta valoración tiene que partir sobre la base de ciertas premisas, en este caso las testimoniales, ¿no? Que son personas que asumen una presencia para testificar y transmitir lo que personas en su condición de testigos han percibido, han observado, han escuchado a través de los sentidos, ¿no? Ese es el rol en esencia de lo que significa testificar, es decir, una persona que vio, no participó, pero que presenció a través de sus sentidos hechos que son objeto de valoración. Y ahí hay un tema a veces un poco complejo, porque no todas las personas de ninguna manera perciben y entienden la realidad de la misma manera. La realidad depende de cómo cada uno entiende la realidad, y el entendimiento de esa realidad es lo que va a orientar la descripción de esa realidad. Y ahí entramos al tema de la percepción. Y el tema de la percepción, evidentemente, tiene sus inicios en cuanto a la presencia de los sentidos, pero el sentido es la parte inicial. Después entra el plano cognoscitivo y el plano de la conciencia. Y en última instancia, una vez superados estos dos estamentos de la percepción y de la conciencia, el cerebro emite conclusiones. En conclusión, en síntesis, vuelvo a manifestar, el rol del testigo para testificar tiene ciertas peculiaridades. Y hay alguna legislación interpretativa respecto a la valoración de lo que pueden decir los testigos, ¿no? Y esa valoración de los testigos, para que realmente genere algún tipo de convicción, tiene que venir complementada con otros hechos o con otras declaraciones que realmente le otorguen la suficiente consistencia a lo que puede haber dicho un testigo, porque la sola testimonial no sería suficiente. Lo ideal sería la presencia de varios testigos, que las declaraciones de estos varios testigos sean declaraciones más o menos similares, orientadas en la misma interpretación de esa realidad. Y ya entrando a técnicas novedosas en cuanto a la lectura y la interpretación de lo que puede ser un testigo, el testigo también puede ser objeto de un interrogatorio y de un contrainterrogatorio. Y a través de técnicas de contrainterrogatorio, muchas veces se devela que lo que dice el testigo no es tan cierto, ¿no? Porque dependerá de cómo cada testigo percibe esa realidad. No niego que hay testigos que evidentemente han sido presenciales, en el sentido de que han presenciado directamente los hechos. Pero hay otros casos en los que las testimoniales se desarrollan en un ámbito de bastante complejidad y difusión. Por eso que creo, en conclusión, la sola aseveración de un testimonio de un testigo, por más categórico que pueda ser, para poder generar convicción, porque acá también hay que tener en consideración que no solamente
está el rol que le corresponde a la víctima que ha sido objeto de hostigamiento o de acoso, sino también el derecho a la presunción de inocencia, en igualdad de condiciones. Entonces, una declaración de un testigo debería estar complementada por otros elementos indiciarios que son los que le van a dar la absoluta consistencia y a la convicción, que es tan importante para poder emitir un pronunciamiento, ¿no? En cuanto a la primera pregunta respecto al consentimiento de la víctima, el consentimiento de ninguna manera es un mecanismo que exime de responsabilidad a quien se ve acusado por la comisión de un delito de acoso, ¿no? En el caso del hostigamiento, el consentimiento es obvio que no tiene mayor presencia en el análisis, porque una de las características del hostigamiento sexual es que la víctima rechaza desde todo punto de vista este tipo de actitud por parte del hostigador, y tan cierto es que la rechaza que toma la decisión de denunciarlo administrativamente. Entonces, en ese terreno, el consentimiento de ninguna manera puede tener cabida. El consentimiento puede tener algún tipo de análisis y presencia en cuanto a la responsabilidad penal respecto al delito de acoso, ¿no? Pero entiendo yo que más allá de que la víctima pueda o no pueda acceder, porque estas son investigaciones de oficio, ¿no? Más allá de lo que pueda decir la víctima, si el acoso está demostrado, cuando la víctima pudiera haber aceptado lo que ha sucedido y la forma como ha trascendido, de ninguna manera eximiría de responsabilidad penal a la persona que está haciendo de esta denuncia, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor Luis Lamas Puccio. En nombre del señor rector, nuestros vicerrectores académico y de investigación, así como de toda nuestra comunidad académica, docentes, servidores administrativos y especialmente estudiantes, le extendemos nuestra profunda gratitud y esperamos que en futuras ocasiones, como estoy seguro, nos acompañará también con algún eje temático de su especialidad. Reiteradas gracias y muy buenas tardes. Bien, es otra oportunidad y gracias a ustedes. Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria villarrealina y a la comunidad académica en general. Estamos en esta segunda jornada, en esta segunda fecha de nuestro evento, que son las conferencias formativas denominadas Conociendo y Articulando para Prevenir, Atender y Remediar. Este evento académico es organizado por la Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional Federico Villarreal y cuenta con el auspicio de la Red Iberoamericana de Defensorías Universitarias, RIDU. Para esta ocasión tenemos la conferencia magistral del doctor Luis Lamas Puccio, quien es titulado de la Universidad Nacional Federico Villarreal como abogado. Además, él tiene la maestría en capacitación judicial otorgada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el magíster igualmente en Derecho Penal por la Universidad Mayor de San Marcos. Es uno de los más destacados profesionales en el área del derecho penal y tiene ciertamente el ejercicio de la cátedra en universidades como la Universidad Pontificia Universidad Católica del Perú en las materias de derecho penal económico. Adicionalmente, el doctor Lamas Puccio es o ha sido profesor en las universidades San Martín de Porras, Mayor de San Marcos, en las escuelas de posgrado de la Universidad Mayor de San Marcos, en la Universidad de Lima, entre otras. El doctor Lamas Puccio ha sido consultor de Naciones Unidas en distintas materias y viceministro
vicedecano del Colegio de Abogados, ¿no? Así como miembro del Tribunal de Apelaciones Nacional, ¿no? Editorialista con más de 500 artículos y asesor del ministro de la Alta Dirección del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Entre otras actividades, ha sido miembro de la comisión que redactó el Código Penal. Sería muy largo de seguir enumerando los méritos académicos del doctor Luis Lamas Puccio y ciertamente toda su calidad quedará acreditada en esta conferencia que tocará el tópico de tipicidad e implicancias legales de la violencia, hostigamiento y acoso sexual en la legislación peruana. Luego de lo cual daremos lectura a las preguntas que hubieran y en una ronda final el doctor podrá absolver las inquietudes. Dejamos en uso de la palabra entonces al doctor Luis Lamas Puccio para beneplácito de todos nosotros. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Luis Alberto Matos Zúñiga, en tu condición de defensor universitario de la prestigiosa Universidad Nacional Federico Villarreal. Para mí siempre es un honor estar con ustedes para poder intercambiar algunas ideas respecto a temas académicos de actualidad. Y felicitaciones por el evento que se está llevando a cabo en este momento, que como tú acabas de manifestar, tiene por finalidad invitar a la comunidad universitaria para actualizarse y estar atentos a todas las modificaciones sobre temas de particular actualidad. Por eso quiero agradecerte por esa convocatoria que me has hecho el día de hoy y además, como te vuelvo a recalcar de una manera bastante enfática, siempre para mí colaborar con mi alma mater es una satisfacción personal de gran trascendencia porque me permite revivir experiencias académicas en diferentes oportunidades